Santo Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Bueno, estamos en una serie de la oración en el Espíritu, la dinámica de orar en el Espíritu. Y hoy aún estamos hablando de lo que es orar. Hemos entendido ya que básicamente orar en el Espíritu es orar en otras lenguas. No encontramos en la Biblia otra definición de orar en el Espíritu, aunque algunos traten de obviar o negar el papel importantísimo de la lengua. La persona que acuñó esa frase no fue Pedro, no fue Santiago, ni aún Jesús. La única persona que acuñó esa frase orando en el Espíritu fue el apóstol Pablo. Así que si el apóstol Pablo fue quien acuñó esa frase, entonces tenemos que entender que cada vez que Pablo usa esa frase, él está hablando de lo mismo. Y en diferentes lugares él habla de oración en el Espíritu, orando en el Espíritu. Y hay una expresión que él dice: cuando yo oro, mi espíritu ora. Claro, mi espíritu ora en el Espíritu Santo. O sea, no es que mi espíritu está separado del Espíritu Santo. O sea, no es que mi espíritu se puede inventar una lengua o inventar una oración o inventar una mecánica. No es eso. O sea, tiene que haber una conexión muy profunda. O sea, para usted tener una vida saludable de oración en el Espíritu, yo le aconsejo que conozca el Espíritu Santo, que se deje llenar del Espíritu Santo, que tenga una comunión constante con el Espíritu Santo, y usted va a fluir más fácil en su oración. Porque no puede ser una mecánica, ¿entiendes? Sino que es una vivencia. Ahora, hoy vamos en la lección número 4, orando la perfecta voluntad de Dios. Yo he descubierto que la forma más efectiva de orar la perfecta voluntad de Dios es cuando oramos en el Espíritu o cuando oramos en lengua. Yo no niego que si yo encuentro cualquier promesa en las Escrituras que está bien definida, yo sé que es la voluntad de Dios, porque Dios no puede mentir. Y en ese caso yo sé, un ejemplo, yo sé que la voluntad de Dios es sanarme. Yo sé que la voluntad de Dios es que yo viva una vida santa. Yo sé que la voluntad de Dios es que Dios supla mis necesidades. Pero hay cosas que la Biblia no dice nada en cuanto a esas cosas. Y para esas cosas yo tengo que descubrir la perfecta voluntad de Dios. Un ejemplo, yo no sé, muchas veces un sábado estoy en mi casa y tengo que predicar 3 veces al otro día, y yo tengo miles de mensajes y que no he predicado yo en 41 años, pero yo necesito saber la voluntad de Dios para ese domingo, porque eso puede determinar el éxito o el fracaso del culto. Y voy a decirle algo: mientras más doctos somos y mientras más preparados estamos, más peligroso se nos hace. Porque podemos llegar a confiar demasiado en nuestra propia prudencia o en nuestra propia habilidad para hacer cosas, y se nos olvida que tiene que ser en el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8, 25 al 27, dice el verso 25: pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, o sea, con persistencia, con constancia, con agarre, lo aguardamos. Está hablando. Él va a hablar ahora de esperar lo que no vemos. Eso indica que habla de fe. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, o con paciencia lo esperamos. Y entonces dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aceptémoslos de una vez, que el mejor de nosotros, en nuestra humanidad y en nuestra capacidad para orar, estamos rodeados de debilidad. Yo creo que a la iglesia se le debería enseñar y se le debería enfatizar la importancia de orar en lenguas y de orar en espíritu, y dejar de debatir si es para hoy o no es para hoy. Porque Pablo dijo: yo oro o yo hablo en lengua más que todos vosotros. Y como ya le dije la vez pasada, eso me da a entender por qué Pablo fue el apóstol de más revelación. Yo comparo una cosa con la otra, y yo no soy ningún tonto. Entonces, cuando yo descubrí eso, pues yo dije: pues yo voy a imitar a Pablo. Gracias a Dios por Santiago, por Pedro, por los otros apóstoles. Pero hay algo que Pablo me enseña.
Es una estrategia que yo necesito, porque yo estoy en un mundo imperfecto. Yo no puedo confiar en mi propia mente. Yo necesito saber la voluntad de Dios. Yo tengo debilidad, pero el Espíritu dice que me ayuda en mi debilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la debilidad? Que hemos de pedir como conviene. O sea, a veces yo sé que pedir, pero no sé cómo conviene pedir. O sea, una cosa es que usted pida algo, pero otra cosa es que usted lo pida bien. Porque usted puede pedir algo, pero lo pide mal. ¿Entiende? O sea, yo puedo pedir el crecimiento de la iglesia, pero ¿cómo lo estoy pidiendo? Si yo fuera soltero, yo pudiera pedir una pareja, pero ¿cuál es la que me conviene? O sea, no simplemente me conviene cualquier cosa. ¿Entiende? No. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que muchas veces salir a ministrar a lugares. Y es voluntad que yo salga por mi llamado apostólico, pero yo tengo que saber cómo conviene. Porque Pablo salió para un sitio y el Espíritu Santo no le permitió ir. Por 2 veces le dijo, no puedes ir allá, porque no convenía. Pero él se mantenía en oración. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces aquí es que viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu mismo, y está hablando del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, esas palabras gemidos indecibles necesariamente no se refiere simplemente a que usted gime adentro. Eso es parte. Eso habla de que el Espíritu Santo usa mi corazón, usa mi boca, usa mi articulación con mi boca por medio de la intercesión en lengua. Y por eso es que son indecibles, porque no son conocidas por la mente humana, ni por el que ora, ni por el que está oyendo. En estas lecciones yo no estoy hablando del don de lengua, así que no trate de juzgar esto hablando del don de lengua. Por lo tanto, no estamos hablando del don de lenguas con la interpretación, estamos hablando de la oración en lengua. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Ok? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? O sea, Dios que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos. Pero el Espíritu Santo intercede por los santos usando a los santos que oran en el Espíritu. Esto no acontece independientemente de nuestra contribución en oración. Una de las razones por las cuales tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo, y Dios lo sabía, es para llevarte a nuevos niveles de oración e intercesión donde tú puedas orar la voluntad de Dios. Ahora, nuestra debilidad de no saber pedir en acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que nos lleva entonces a buscar. Si uno tiene el bautismo, búscalo. Yo no dije que el que ora en español está mal o el que ora en inglés o en chino, no. Pero hay ciertos límites a los cuales tú no puedes llegar. Me he dado cuenta que los hombres y mujeres que oran en lenguas, que más oran en lenguas, tienen más milagros, tienen más sanidades. Es más, tienen más fe. Porque empiezan a operar en la santísima fe de acuerdo al al apóstol Judas. Hay una conexión entre las lenguas y la oración, aleluya, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que aceptemos en primer lugar que somos débiles para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Entienden? O sea, yo no sabía que Minerva, si ella era o era otra, yo tuve que orar. Ahora yo tengo que decir que en aquel tiempo yo no sabía el papel de orar en el Espíritu. Yo no lo había aprendido. Yo tuve que depender de señales. O sea, cuando usted no tiene esta cosa, tiene que depender, Señor, a esta señal. Y si esta señal es tuya y si esta es otra. ¿Entiende? Bueno, porque yo no sabía, yo no conocía yo no conocía los caminos del Espíritu. Era santo, era salvo, temeroso de Dios, pero yo no entendía cómo estas cosas funcionaban. Esto lo aprendí después.
Pero aún así, Dios tuvo misericordia de mi debilidad. Dios tuvo misericordia de donde yo estaba. Dios, sabiendo el futuro de lo que yo tenía, yo no podía casarme con otra mujer que hubiera sido un estorbo. Porque no hay peor cosa para un hombre de Dios con un tremendo llamado que estar cargando una vagoneta fría que no quiere moverse. Y las hermanas dicen: gracias. Orando la voluntad de Dios. Así que los que están solteros, abran los ojos. O los que estuvieron casados y tuvieron un gran fracaso, no se enrede la segunda vez. Un ratón cae una sola vez en la ratonera. Yo sé a quién le estoy hablando aquí. No se dejen ir por lo de afuera tampoco, que lo de afuera es engañoso y cambia con los años. No importa cuántos viajes de a Bogotá o a Medellín, y ya saben a qué van, ¿no? Alguien diga aleluya. Bien, vamos entonces a ver que fíjense que dice Romanos 8:27 que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Diga, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Diga, Espíritu Santo, gracias que tú intercedes por mí. Gracias que tú usas a otros hermanos para orar por mí. Gracias que tú me usas a mí para interceder por otros. Pero nosotros tenemos que ponernos, aleluya, en las manos del Espíritu Santo para que Él nos use. Diga aleluya. Romanos 8:27, una vez más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, hoy busqué esa palabra intención del Espíritu. Esa palabra intención del Espíritu en griego es cardia. ¿A alguien le suena la palabra cardia? Cardíaco es corazón, es la palabra corazón, pero también puede ser mente. O sea, en el griego la palabra cardia puede referirse al corazón o puede referirse a la mente. Así que vamos a usar los dos términos. Eso añade un significado tremendo. El que escudriña los corazones sabe cuál es la mente o el corazón del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene algo en el corazón y tiene algo en la mente que siempre es la voluntad de Dios. My God. Y tú tienes que buscar la mente del Espíritu. Nuestro gran problema es que confiamos más en nuestra mente que en la mente. Por eso es que yo oro. Yo no confío en mi propia mente. En los momentos más lúcidos de mi mente está limitada. No se puede comparar con la mente, porque la mente del Espíritu es perfecta. Nunca se equivoca. ¿Cuántos me han dicho que el Espíritu Santo le dijo y yo sabía que era mentira? Porque los frutos no ameritaban lo que él o ella decían. ¿Cuántos han llegado a mi oficina? Estoy que la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios para mi vida, esta mujer es la voluntad de Dios para mi vida. Señores, y ya no hay quien le diga nada, ya no hay quien le aconseje, porque ya oyó a Dios. Y yo tampoco me meto con nadie. Señores, se casan y después en menos de 3 semanas vienen: pastor, yo dije, pero y no era la perfecta voluntad de Dios. Vete, pregúntale a Dios ahora, a mí no. Así le digo. No me miren así tan lindo. Sí, porque a mí no me gusta que la gente juegue con el Espíritu Santo. Yo odio eso, que la gente diga el Espíritu Santo dijo, o esta es la mente del Espíritu, o es la voluntad. Usted sabe que yo nunca he dicho eso. Usted sabe que yo nunca, yo no me atrevería a pararme aquí a decir que el Espíritu Santo dijo algo que nunca dijo. Le tengo terror al terror del Señor. Porque es cierto, tú no juegas con eso. Tú no juegas. Porque mentirle al Espíritu Santo es peligroso. Pero mentir usando el Espíritu Santo es aún más peligroso. Ananías y Zafira cayeron muertos en el culto mintiéndole al Espíritu Santo. Pero uno puede morirse espiritualmente usando el Espíritu Santo para uno mentir, para uno conseguir algo. Dios me libre. Así que, hermanita soltera, cuando alguien venga a esta iglesia y te diga el Espíritu Santo me diga que usted es mi esposa, digo, se equivocó porque a mí no me ha dicho nada.
Y yo sé que ya ha acontecido. ¿Quiere que le diga algo más? Yeah. Algunos ya han dicho, el Espíritu Santo me dijo que usted es mi esposo. Yo. Ya yo estoy preso. ¡Qué audacia! Y yo no sé, ¿quién quiere un joven de 71 años con tantos pelados que hay por ahí? Señor, me guarde. ¿Y empezar de nuevo? No. Yo estoy muy tranquilo. ¿Alguien diga aleluya? Lo importante es saber cuál es la intención. Diga, la intención del Espíritu. La mente del Espíritu. Aleluya. Un ejemplo. Tenemos la próxima semana. Tengo un mes. Pero no me llegaba el tema para la semana. Tanto así que por poco suspendo la semana. Porque no tenía tema. O sea, yo quería la mente del Espíritu. Y hoy me llegó la mente del Espíritu. Aquí dice intención, pero no intención, es mente. El corazón del Espíritu. Es lo que el Espíritu tiene en lo más adentro para compartírtelo a ti. Pero ¿cómo tú lo vas a sacar de la mente del Espíritu para que sea tuyo por medio de la oración en el Espíritu? Porque dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él busca la mente del Espíritu. Ok. Él escudriña la mente del Espíritu. Digo, Dios escudriña la mente del Espíritu. Y entonces cuando yo oro, entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Me transfiere a mi espíritu en oración la mente del Espíritu. Y aunque yo no sé cuál es la mente del Espíritu, porque estoy orando en lengua, aún así se cumple. Porque Dios hace aún cosas que yo ni me doy cuenta que estoy orando. Porque hay cosas que son misteriosas. Alguien diga aleluya. Ahora, el 1 Corintios 2:10, para que veamos cómo funciona esta dinámica. Dice, vamos primero al verso 9, y lo hemos repetido y lo seguiremos diciendo hasta que Cristo venga y exploremos ese mundo espiritual secreto que está en el verso 9. El verso 9 es el lugar secreto de Dios. El verso 9 es el lugar de lo invisible. El verso 9 es el lugar del reino de Dios. Es el reino etéreo. Ese reino es la cuarta dimensión. Ese verso ahí tan sencillo es ese reino de Dios. Ese es el cielo. Esas son las cosas que están arriba. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ya están preparadas, pero están en el corazón de Dios y tienen que transportarse al corazón de los hombres. Vamos a ver cómo se hace eso. Pero Dios, aquí viene, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña. La palabra escudriñar es desenterrar, es sacar, es barrenar, es buscar en lo profundo. ¿Ok? Porque dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que está profundo en Dios, lo que está en el corazón de Dios, lo que está en lo más profundo, ahí eso el Espíritu Santo lo escudriña para dártelo a ti y dármelo a mí. Quiero decirle, yo quiero que me entiendan. Yo vivo para activarle la fe a la gente. Yo vivo para quitarle la venda a la gente. Y yo trato, pero yo no puedo. O sea, yo llevo al caballo al río, pero yo no puedo obligarlo a tomar agua. Y yo no le dije aquí caballo a nadie. Es una metáfora. Es una comparación. Usted va a hacer su decisión. Si usted va a vivir en la superficie o va a vivir. Porque quiero decirle algo. Los días que vienen no son buenos. Los días que vienen van a ser muy peligrosos y seguirán siendo peligrosos. Los fenómenos atmosféricos se van a seguir multiplicando hasta que la trompeta suene. ¿Entiendes? Yes. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Inventándose ahora
que Estados Unidos es el causante y que de los terremotos, que está haciendo que una cosa en unos laboratorios para provocar las tormentas y provocar los terremotos. ¿Sabe cuál es el propósito de eso? Sacar a Dios de la ecuación. En otras palabras, estas son cosas naturales, no, son cosas espirituales. La tierra está de parto. La tierra está gimiendo. La tierra está cansada de tanto pecado, de tanta rebelión. Está cansada de esta actitud de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que está empezando a vomitar su coraje. No es tanto Dios, es la misma tierra, la misma creación, la cual gime y que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué están haciendo los hijos de Dios? Discutiendo doctrina, discutiendo teología, mirando los astros, mirando las estrellas, en vez de ponerse a mirar a Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije que no venía Jesús no venía el sábado? Y no vino. Ahora alguien cambió la fecha para el 30. Yo llevo oyendo eso desde que era chiquitico. Ahora, diga, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios para revelármelo. Ok, ahora, vamos a ver. ¿Qué es la oración en lengua? La oración en lengua es una cooperación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Recuerda que Pablo dijo, el que habla en lenguas habla a Dios. Dijo entonces, el que habla en lengua, su espíritu habla. Así que son dos cosas. ¿Ok? El que habla en lengua habla a Dios directamente. Y el que habla en lengua es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Dios es espíritu y los que le sirven tienen que servirle en espíritu y en verdad. Hay un nivel de servirle a Dios donde yo le puedo servir en español o en inglés, pero no es tan perfecto. Y le va a sorprender. ¿Sabe lo que son las lenguas? Las lenguas es el idioma de los ángeles, o los idiomas de los ángeles. ¿Sabe qué es lo que se va a hablar en el cielo? Esa misma lengua que usted recibió el día del bautismo. Alguien dijo por ahí que en el cielo se va a hablar y que hebreo. Ignorantes. El hebreo no es el lenguaje del cielo. Aleluya. Y voy a decir una cosa. El que no quiere recibir aquí el lenguaje del Espíritu Santo va a tener que ir al cielo a sentarse unos cuantos años hasta que lo reciba allá arriba. Aprovechese y recíbalo aquí. Practique aquí, para que cuando salga de su cuerpo o venga el rapto, usted vaya directamente a la presencia de Dios, a entenderse con Él y con los ángeles. Ahora sí. ¿Qué más dirán de este tigre? Aleluya. Diga aleluya. Oración en lengua. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres? Si no, ahora no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre que está en él. No está hablando del Espíritu Santo. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, el espíritu mío que está en mí sabe cosas que yo no puedo analizar ni racionalizar con mi mente. ¿Se da cuenta la fuerza espiritual que hay dentro de usted? En ese espíritu renovado donde Cristo vive dentro de usted y donde mora el Espíritu Santo que usted recibió. Y ese Espíritu Santo que está en usted usa su mente, va a usar su lengua para revelarle a usted cosas que usted ni sabe. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? En otras palabras, hay cosas complicadas en mi vida. Hay situaciones. ¿Por qué no tengo victoria sobre un pecado? ¿Por qué no tengo victoria en otra área? ¿Por qué siempre me estoy enfermando de lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en el mismo hoyo? Son cosas del hombre. Si tú empezaras a ayunar, si tú empezaras a orar, si tú empezaras a dirigir tu oración al Espíritu Santo en lengua, yo te garantizo que el Espíritu Santo sabe las cosas que hay en el hombre. Sabe cuáles son las lagunas. Él sabe las experiencias tuyas que te traumaron.
por algo que te hizo alguien o por algo que no te hizo alguien. Todo eso está en el banco de tus memorias. Las memorias no son de la mente, son del espíritu. Tú piensas con tu espíritu. Tu mente es la que simplemente lo registra. Amén. Porque tú te mueres y el cerebro está ahí y ya no piensa. Porque se fue el espíritu, se fue el alma de ti. Tú necesitas verte como un ser espiritual, no como un ser mental o como un ser emocional o como un ser físico. Tú eres un ser espiritual. Ponme otra vez el verso, por favor. Pues ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre o de la mujer, sino el espíritu del hombre que está en él? Indicando esto, que mi espíritu me conoce a mí mejor que lo que yo me conozco. Pero entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, mi espíritu conoce mi profundidad. El Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Para resolver los problemas de mi profundidad, yo voy a necesitar la provisión de la profundidad de Dios. ¿Me están entendiendo? El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, que va a lo profundo de Dios, extrae la perfecta voluntad de Dios, me la comunica a mí como orando en lenguas. Orando en lenguas. Y habrán cosas que yo no entienda. Habrá cosas que yo solamente veré los resultados y nunca entienda qué es el resultado de que estuve orando en el Espíritu. Pero yo te quiero aclarar, hay muchas respuestas de cosas que vienen, tú no sabías que tú las oraste. Hay muchas bendiciones que te vienen, tú las oraste. No es simplemente porque diste plata. Es porque tú te estás conectando con lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios es lo que viene a resolver tu problema en tu profundidad espiritual. No estoy sacando versos fuera de un contexto porque te lo voy a explicar por la misma escritura. Ok, así que la oración en lenguas es la cooperación entre el espíritu del hombre y el Ebakamasoa y el espíritu de Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Aún yo enseñando aquí, el Espíritu Santo está sacando cosas de la profundidad de Dios para yo poder manifestarlas. Son cosas que no se pueden ni estudiar. No se pueden estudiar porque son espirituales. Vamos a mi quinto punto. ¿Y cuál es el otro? No sé, pero vamos al quinto. Lo encontramos. 1 Corintios 2:12. Ok. Recuerda que anterior dije, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero entonces ahora viene 1 Corintios 2:12. Y nosotros, quiero que vean esto con elegancia, con fe, con corazón abierto. Abre el corazón. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de ¿quién? Ese es el Espíritu Santo. Y una pregunta, ¿para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y dice el original, gratuitamente o de gracia. Eso está en el original, no lo pusieron en esa versión, pero otras versiones las ponen. Vamos otra vez a leer esto porque es importante que usted se lleve esto. Esto no es asunto de grito ni de bulla, no, nada de eso. Ya suficiente de eso y no cambió a nadie. Bien, diga aleluya. Eso fue lo que dijo Clarissa allá en Austin. En la segunda noche ella cantó al final y dijo, qué interesante, aquí no hemos visto a nadie rodando por el piso, ni tanta gritería, ni tanta cosa, pero estas 2 noches de palabra nos han transformado a todos con este apóstol del Señor. Porque hay gente que cree que eso es. Eso no es. Es el Espíritu de Dios. Diga aleluya. Amén. Está bien. Gracias. Otra vez, volvemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿qué? Del mundo. O sea que usted tiene que deshacerse del espíritu del mundo. Ese espíritu avaricioso,
espíritu mentiroso, ¿entiendes? Ese espíritu codo, tacaño. ¿Sabe lo que Dios me entendí ayer sobre la tacañería? La gente que se queda pobre porque violan la gracia para dar, no tienen gracia para recibir. Porque dar es un don de gracia. Y si tú violas la gracia para dar, neutralizas la gracia para recibir. Y por eso es que esa gente siempre están arrancados, como dice el puertorriqueño, está arrancado. No, yo dice ajancado. Ese acento puertorriqueño, ajancado, está ajancado. Está ajancado. ¿Por qué? Porque no da. No da. ¿Entiendes? Y siempre quiere que otro dé. Pero él no da. Él no, a mí. Cualquiera se me acerca cuando hay alguna necesidad o algo y me dice, ¿usted cree que yo digo, la oficina, dele $5? Que por favor, si lo tengo yo lo saco. Aquí está, vaya, Dios le bendiga y ya. Por eso siempre tengo la billetera llena. Y no, perdón, no me estoy gloriando. Es como yo vivo. Y no tengo salario de $10,000 aquí con ustedes, para que lo sepan. Pero tengo una fe que es más brillante que el oro. Y sé cómo orar en el Espíritu. Porque otra vez, póngame ahí el verso. Mas nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu de manipulación, de la avaricia, de acaparar, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué sucede? Dice que con ese espíritu entonces yo voy a saber lo que Dios me ha concedido gratuitamente. Yo lo voy a orar aún sin darme cuenta en el espíritu. Padre, necesito $100,000 para Costa Verde. Y yo no sé si Dios, aleluya, está nombrando a alguien cuando yo oro, aleluya, o si está nombrando a alguien, si está enviando ángeles. Y como estoy orando el lenguaje de los ángeles me están escuchando perfectamente y me entienden perfectamente. Y Satanás se le sale la baba porque él no sabe lo que estoy orando. Aleluya. Porque como él es el Dios de este mundo, si él escuchara, él pudiera impedir la manifestación de mi milagro en este mundo, porque él sigue siendo el Dios de este mundo. Él tiene influencia legal en este mundo aún, a menos que tú te conviertas a Jesús y camines en el Espíritu Santo de Dios. Yo le pido, aunque usted no entienda todo lo que digo, empiece a orar en lenguas. Nuestros antepasados pentecostales, aunque no entendían la dinámica de lo que yo estoy predicando, esto no hay que entender la dinámica. Mi papá no lo entendía, pero él tenía resultados. Y ahora me doy cuenta por qué. Porque él estaba haciendo lo que yo estoy enseñando. El problema es que algunos hoy lo enseñan y no lo hacen. Era preferible que él lo hacía sin entenderlo, que el que lo entiende y dice que lo entiende y tiene la doctrina pero no lo hace, porque otra vez simplemente se vuelve un mero conocimiento. Y no estamos para eso. El mundo espiritual es muy rico, está preñado. Aleluya. Ahora, qué interesante. Mire el seguimiento que tiene Pablo en el versículo 13. ¿Ok? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Y mira lo que dice el verso 13. Lo cual también hablamos. ¿Qué? Hablamos. Y mire lo que dice. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mi español fue enseñado por la sabiduría humana de mis padres. Mi inglés fue enseñado por el país donde pasé la mayor parte de mi tiempo, en Estados Unidos. Pero unas palabras que no son enseñadas por ninguna sabiduría humana. ¿Cuáles son? Las lenguas. O sea que yo hablo estas cosas, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba
que hablasen. No hay contradicción en la doctrina. Si usted quiere seguir con ese cristianismo evangélico rancio sin poder, allá usted. Wow. Esto hasta aquí. Yo estoy sacando un verso fuera de contexto, porque ya nos dijo anterior que para que sepamos, el Espíritu nos da las cosas. Pero entonces ahora dice, ¿y cómo hablamos esto? ¿Cómo oramos esto? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mire lo que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está acomodando? Lo espiritual a lo espiritual. Por eso no tiene sentido, no tiene lógica, no lo puedes racionalizar, no lo puedes analizar en un tubo de ensayo o una probeta. Es algo espiritual. El carnal no lo va a entender. El intelectual se va a burlar de ello. Pero tú estás acomodando lo espiritual. ¿Cómo yo acomodo lo espiritual a lo espiritual? Mi espíritu, aleluya, ora en lenguas. Mi mente ora en español. Ora en inglés. Con mi mente yo acomodo lo material a lo material en mi oración. O lo intelectual a lo intelectual. Pero con mi espíritu orando en lengua, yo acomodo lo espiritual de Dios a lo espiritual que está en mi espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿pero qué sucede? Estoy por terminar. Vamos al verso 14. Pero el hombre natural, ¿se da cuenta ahí? El hombre natural, o sea, el hombre normal, el hombre que no es espiritual. Y puede ser cristiano y aún es natural. Sí, hay muchos hombres espirituales naturales, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿De dónde vienen las lenguas? ¿De dónde vienen los ángeles? ¿De dónde vienen los milagros? ¿De dónde viene la unción? ¿De dónde vienen todas estas manifestaciones? ¿De dónde vienen las visiones? ¿De dónde viene oír a Dios en visiones o ver? Esas son cosas de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aleluya. Para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. ¿Cuáles son nosotros? ¿Todos los cristianos? No. Pablo está hablando de cristianos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, que oraban en lenguas. Nosotros los que oramos en el Espíritu, los que intercedemos en el Espíritu, los que buscamos la voluntad de Dios, los que acomodamos lo espiritual a lo espiritual, porque el Espíritu nos comunica la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo hay perfección. Así que la próxima vez que alguien te diga, el Espíritu Santo me diga algo y tú ves las consecuencias, dile mentiroso en la cara. Eso no es. Dios es un Dios de perfección. Dios es un Dios de perfección. Gloria a Dios. La importancia de orar en el Espíritu. Semana que viene, no semana que viene, porque estamos en semana, la otra semana después estaremos el tema rompiendo los límites del entendimiento. Ahí te vamos a romper el coco. ¿Cómo romperte el coco? ¿Cómo romperte la cabeza orando en lenguas? ¿Qué sucede? Interesante. Yo he tratado de ser sencillo, de ser corto y de ser breve, y de que usted entienda. Pero yo les recomiendo algo. Estos mensajes no son para oírlo una vez. Debe ir, agarrar la serie completa y comérselos enteritos. Amén, enteritos, hasta que se le vaya el diablito. Amén. ¿Cuántos recibieron algo de Dios? Una pregunta: ¿tiene sentido ahora orar en el Espíritu Santo? Usted está yendo a la voluntad de Dios, porque yo no sé la voluntad de Dios para muchas cosas. ¿Por qué no levantamos la mano y oramos?
Mama shala mama mama mando robo eria mama 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 boko shehabeaba hariamo katerebe ku harebe keria harebendo ruketeriando lobohea e karebe ko haleba kera ariando keterebendo roketeriando lobokea e karabashaya la makola makera i karabaloba robo shehala arebeko telebe kotarebe erebendora bahalia ake amondale aboshale ariando que teli abohalia areje que beshoho remajamón de becoba litorobo que había la barole me catira balo acore besaya aria cotele bequetere elemento rebequea que rebecotariandala. Aleluya, aleluya. Y aquí dice el Señor: porque yo he puesto mi Espíritu Santo dentro de ti, que lo has recibido. Y ese Espíritu Santo sabe exactamente todo lo que tú necesitas. Y todo lo que tú necesitas está en la mente o en el corazón de ese Espíritu Santo que está en ti. Pero ahora el Espíritu Santo, unido a tu espíritu humano, empieza a clamar a mí, empieza a orar la voluntad de Dios. Aunque él no sabe, aunque él es débil, aunque él se cansa, aunque no siente nada, cuando sigue empujando, orando en lengua, empieza a hablar misterios, y hablando misterios se empieza a conectar con la mente de Dios y empieza a funcionar en la mente del Espíritu Santo. A esto yo os he llamado, porque estoy levantando un pueblo que sabe orar y sabe interceder y sabe romper límites en el mundo espiritual para conquistar todo lo que necesita para este siglo y el venidero. Así dice el Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Amén.